del romanticismo. Durante el movimiento del romanticismo surgieron tres grandes literatos: Gustavo Adolfo Bécquer, Johann Wolfgang von Goethe, Leandro Fernández de Moratín. Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Sus más conocidos trabajos son sus rimas y leyendas. Biografía. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836, hijo del pintor José Domínguez y Saustri y Joaquina Bastida Vargas, descendiente de una noble familia de comerciantes de origen flamenco. Su infancia. A los 10 años pierde a sus padres, ingresa al Colegio San Telmo de Sevilla. Al año siguiente es adoptado por su tía materna, María Bastida. Ya joven se va a vivir con su madrina Manuela Longeva y Moreno. Inicios. Años después, inició sus estudios de pintura en los talleres de Antonio Cabral Bejarano y más tarde con su tío paterno Joaquín Domínguez Bécquer. Tras ciertos escarceos literarios, escribe El trono y la nobleza de Madrid en las revistas sevillanas La Aurora y El Porvenir. En 1854 marcha a Madrid con el deseo de triunfar en la literatura. Bécquer rompió con la tendencia que se cultivaba en España, una poesía de tono elevada y grandilocuente. Se interesó por la poesía como expresión de los propios sentimientos. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pasar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Johann von Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo, el movimiento al que se influenció profundamente. El propio Goethe narra su vida en un libro autobiográfico. La vida de Goethe es llevada al cine el 11 de noviembre del 2011. Nació en Frankfurt del Meno, hijo de Johann Caspar Goethe, un abogado y consejero imperial. Su madre, Katharina Elisabeth Textor, hija de un antiguo burgomaestre de Frankfurt. De inteligencia superdotada y provisto de una enorme y enfermiza curiosidad, hizo prácticamente de todo y llegó a acumular una omnímoda o completa cultura. Primeramente estudió lenguas. Al tiempo que estudiaba, empezó a escribir sus primeros versos. Se interesó por otras ramas del conocimiento como la geología, la química y la medicina. Después de años inició sus investigaciones científicas desde un puesto tan importante. Tuvo la oportunidad de relacionarse con la alta aristocracia y conoció a personajes notables como Napoleón Bonaparte, Ludwig van Beethoven, Friedrich von Schiller y Arthur Schopenhauer. Alcanzó un éxito tan grande y representó también en la figura del protagonista el desencanto de las jóvenes generaciones. Johann Gottfried van Herder le introdujo en la poesía popular alemana, le descubrió el universo de Shakespeare y le liberó definitivamente del neoclasicismo francés y de la confianza en la razón de la Aufklärung alemana. Leandro Fernández de Moratín fue un dramaturgo y poeta español. Es más relevante autor de teatro del siglo XVIII español. Nació en Madrid en 1760. Su padre, Nicolás Fernández de Moratín, era poeta, dramaturgo y abogado. Su madre, Isidora Cabo de Conde. Su padre, Nicolás, fue un hombre dedicado a las letras. No cursó estudios universitarios porque su padre estaba en contra. Trabajó en una joyería. A los 19 años, en 1779, consiguió el Accessit de poesía. En 1782, ganaría el segundo premio Cono Selección Poética.
Durante 5 años viajó a Europa, regresando a Madrid en 1797 para ocupar el cargo de secretario. En 1808 llegó a ser nombrado bibliotecario mayor de la Real Biblioteca por el rey José Bonaparte. Leandro Fernández Moratín fue un hombre de teatro en el sentido amplio de la palabra. Fue Moratín uno de los fundadores de la historiografía teatral española. Sus orígenes del teatro español, obra que nos dejó inédita en el 1830 al 1831. Murió en París del año 1828. Sí de las niñas, escrito por Leandro Fernández de Moratín. Don Diego, un hombre viejo de 59 años, ya alcanzando los 60 años, tío de Carlos, se compromete con Paquita, una señorita de 16 años, mucho más joven que él. Paquita, una señorita de 16 años, hija de doña Irene. Ella no muestra sus sentimientos por su educación, se arriesga el amor que siente por don Carlos. Don Carlos, criado de don Diego, se enamora de Paquita, pero Paquita está comprometida. Carlos interviene en la boda y se entera que don Diego es su tío. Doña Irene, madre de Paquita, exige que su hija se case con el adinerado de don Diego. Rita, es una criada de doña Irene. Simón, criado de don Diego. Calamocha, criado de Carlos. Rogelia, dueña de la posada donde se desarrolla la obra.